Bienvenidos a una emisión más de Psico Online, Psicología en Línea. Gracias a todos por estar con nosotros. Ya son las 5:06 y estamos iniciando este espacio importante para conocer un poco e ir más allá de la psicología. Tenemos, como siempre, a Martita ya en pantalla. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, así que bienvenidos, bienvenidas y acompáñennos en todo nuestro programa. Buenas tardes, Martita. Carlita, buenas tardes y muy buenas tardes a todos los quienes nos acompañan fielmente todos los días lunes y quienes están a este momento integrándose a nuestra programación. Pues un saludo a todos, esperando que estén muy bien con las debidas protecciones que debemos tener para poder convivir diariamente tanto dentro de casa como fuera, ¿sí? Eh, Carlita, también es importante a las personas que nos acompañan hacerles saber que pueden hacer preguntas y comentarios para poder interactuar un poco acá en entrevista con nosotros. Bueno, hoy había propuesto el tema de hablar sobre lo que es el psicodiagnóstico en niños, ¿sí? Luego en unas siguientes programaciones hablaremos ya de los preadolescentes y los adolescentes, ¿sí? Carlita, usted cuando escucha psicodiagnóstico de niños, ¿qué ¿Qué viene me a su viene a la mente? mente? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de psicodiagnóstico de niños? Yo creo que es una evaluación de los niños en diferentes aspectos. Creo que depende cada niño, no sé, hay diferentes trastornos, como lo habíamos visto en el TDAH, no sé, en cuestión de autismo, no sé, eso es lo que se me viene a la mente y podríamos decir que es una evaluación de toda la personalidad del niño. Ahora, no sé si estoy en lo correcto. Ujú. Sí, 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 es una parte de lo que es el psicodiagnóstico, la evaluación. Nosotros nos valemos de algunos recursos como test y registros para las evaluaciones. Ujú. Bueno, yo quiero comenzar un poquito conversando respecto a los niños. Y también mientras converso, creo que se le van a venir a usted también muchas ideas y recuerdos, ¿sí? Bueno, nosotros trabajamos con los niños, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta el concepto primero de niño. ¿Qué es un niño? ¿Sí? El concepto lógicamente ha venido variando, modificándose de acuerdo a la época, de acuerdo a la época en que vivimos, ¿sí? Algo que es muy común escuchar actualmente, bueno, se maneja un poco de manera como hasta de chiste o informal en las redes sociales, hay un meme en el cual aparecen pues objetos como una chancleta, una correa y objetos como estos, ¿no? A los cuales aluden que esos eran los mejores psicólogos que existían. No sé, Carlita, si usted ha visto esta. Sí, sí, inclusive en esta nueva era tecnológica hay los memes y hay todas esas cosas en donde aluden a la zapatilla, a la chancla, que dicen que es el mejor remedio. O también se recuerda cuando hablábamos junto a Silvia, Silvia, no recuerdo el apellido, Silvia, Mm, que hablábamos acerca de los derechos y decíamos que no, Silvia Oleas. Olea, sí, La magíster Silvia Oleas, decíamos, sí. ajá, Ujú. y decíamos que estábamos algunas familias ya con ese patrón de que la letra entra con sangre, algo así, había un dicho, hay un dicho que es así, Ujú. entonces sí, yo creo que todos hemos escuchado. Bueno, personalmente no lo he vivido, creo que he tenido una educación muy buena con mis padres, en donde no ha sido necesario llegar hasta ese extremo. A veces yo creo que también depende de cómo fueron educados nuestros padres, porque creo que ya, como decíamos, llega ese patrón, se va dando en cada familia, o sea, los abuelos, los papás, los hijos, con ese tipo de educación, ¿no? Que para ellos es algo normal. Tal vez para los que nos fuimos educados así, nos da hasta un poquito de chiste ver esos memes, esos videos que hay ahora en las redes sociales. Sin embargo, es algo que sí existe en la actualidad, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, digamos que un poco modernizados, pero todavía tenemos ese tipo de patrones y actitudes por parte de los padres. Ujú.
Sí, sí, sí. Lamentablemente, ¿no? Porque como usted dice, Carlita, muchas de las veces son patrones, pero cuando nosotros crecemos y nos hacemos adultos, está a nuestro cargo continuar o no con ese patrón. Porque también, saliéndome un poquito del tema, también muchas de las veces los papitos o las personas adultas se justifican diciendo es que así me criaron. Pues sí, pues pudieron haberle criado así, ¿no? Pero cuando uno es adulto y cuando uno crece y toma el valor de las cosas y las personas que están alrededor nuestro, pues tenemos que cambiar, ¿sí? Tratar de cambiar esos patrones que son negativos. Entonces, sí, eh, como le digo, pudieron habernos criado así, pero tenemos que como adultos responsables dar un viraje, hacer un viraje a esa situación negativa para poder brindar a nuestros seres queridos y quizás hasta con nosotros mismos sentirnos de una manera mejor. Sí, porque luego, lamentablemente, cuando vienen este tipo de castigos, también viene luego acompañada la culpa de los padres. Entonces se hace un enredo ahí medio complicado. Pero volviendo acá, en este tema que yo le ponía como un ejemplo, sí, en cada época el niño ha sido mirado de manera diferente, ¿sí? En los siglos atrás, ¿no? En el siglo XIX, a inicios del siglo XX, el niño era totalmente invisibilizado, ¿sí? O sea, era el, el producto de una pareja, de una familia, que se sostenía una familia, y muchas de las veces también en esa época también los niños y adolescentes eran partícipes en la parte económica familiar porque ellos trabajaban, ¿sí? Trabajaban ayudando a sus familias porque, bueno, lógicamente, si nos ponemos históricamente en esa época, pues existía una pobreza generalizada, digamos así, eh, no tan camuflada quizás como en nuestra época y muchas de las veces en las tragedias podemos develar la realidad que nos rodea, ¿verdad? Pero eso le digo, el niño siempre ha sido invisibilizado. El niño muchas de las veces y actualmente es pensado por los adultos como que no se da cuenta, como que no sabe. Eh, entonces, no es tomado en cuenta. Es a raíz a partir del, del año 1920 en adelante, 1930, 40, digamos así, el año 1940, donde ya el niño se lo comienza a estudiar. Se comienza a estudiar sus conductas por medio de la psiquiatría infantil, por medio de la medicina, por medio de la pediatría, y se comienza a estudiar sus conductas, sus reacciones, y se le comienza a dar importancia. Y así se ha venido desarrollando hasta la actualidad, cuando ya los profesionales de la salud ya les consideramos su palabra y los consideramos como sujetos que pueden elegir, sujetos que pueden ubicar palabras, sujetos que pueden comunicar emociones y que deben ser tomadas en cuenta. Entonces el niño ha venido evolucionando, la visión del niño, el concepto de niño ha venido evolucionando acorde a la época, ¿sí? Entonces actualmente pues se vela y se ve mucho por el bienestar de ellos. Se ha avanzado muchísimo en lo que es la psicología, en lo que es la pedagogía, investigaciones y muchas otras situaciones que nos ayudan a entender mejor y sobre todo a prestar la ayuda que ellos necesitan. Sí, y sobre todo a prestarles la ayuda que ellos necesitan. Y como en todo, pues entre investigaciones y entre adelantos científicos y la época y la cultura y todo, pues ahora se ha venido pues dándole ese lugar que está muy bien merecido, pero quizás un poco poniéndonos en situaciones extremas, que lo digo yo, eh, viendo ya a un extremo, yéndonos ya a un extremo a ver lo patológico, a ver siempre como lo patológico en los niños. Como habíamos hablado ya en innumerables veces aquí en los programas que hemos tenido con diferentes profesionales, el tema de las etiquetas, ¿sí? El tema de que este niño se mueve mucho, es hiperactivo, que este niño hace esto, que el niño es introvertido, entonces se va poniendo mucho énfasis, pero ya no a la conducta, ¿sí? De dejarle a un niño, a un sujeto que crezca en libertad, sino ya poniéndole una lupa encima a todo el movimiento que él haga, al mínimo movimiento, a la mínima expresión. Es como que estamos buscando con una lupa lo mínimo en este niño para decir, es que este niño tiene esto. Y muchas de las veces, Carlita, lamentablemente, sí, no son ni siquiera profesionales del área que opinan sobre los niños. Pues
tengo que manifestarlo, muchas de las veces ya se ha vuelto muy común que opinen sobre los niños, ¿sí? Opinen en el sentido de que utilizan encima términos profesionales, ¿no? Por ejemplo, alguna vez estaba como que entró en moda, sobre todo en los chicos, en los adolescentes, en decir que es bipolar o que eres bipolar, o sea, ya tomarse términos de la parte psicológica, de la parte psiquiátrica para mencionar a los niños, para ya mencionarlos a los niños. Entonces, esto también dificulta actualmente, sería como que dificulta un poco el desarrollo normal del niño, del sujeto, que crezca un poco en libertad, que pueda expresar sus emociones, que si se siente triste o si se siente aburrido, darle un espacio para sus emociones y no estarlo poniendo etiquetas, diciéndole que es hiperactivo, es introvertido, es esto. Entonces, como le digo, es muy grande la lupa y el peso ahora sobre lo que es la infancia, sobre los niños. Y muchos de los temas más es que muchas de las veces usted va y cuando hace un caso, opinan a veces personas que no tienen nada que ver con psicología y psicopedagogía, opinan, es que este niño es hiperactivo, es que este niño tiene algún problema mental, es que este niño tiene algo, o sea, siempre como tratando de buscar algo en el niño, ¿sí? Entonces, realmente me parece que se ha pasado, o sea, para en mi quehacer profesional, yo sí creo que se nos ha pasado, en cambio, un poquito la mano en el sentido de que, sobre todo también en las escuelas, cuando hay un niño que presenta algún tipo de dificultad, es remitido inmediatamente al DESE y del DESE muchas de las veces a evaluaciones, a pruebas psicodiagnósticas. Entonces, muchas de las veces también es como que remitir y remitir y remitir. O sea, pasa en el aula esto, no me presta atención. Entonces tengo que remitir a la psicóloga de la escuela. ¿Va a la psicóloga de la escuela? No, este no es un caso para una psicóloga educativa, es para una psicóloga clínica. Va donde la psicóloga clínica. Entonces, como que hacer estas remisiones de sentirse quizás un poco de impotencia al no saber qué hacer o qué actuar con este niño. Justamente el día de ayer veía una película, sí, veíamos una película en familia y nos dábamos cuenta cómo funciona la parte, bueno, no lo descubrimos, sino que más bien un análisis de este que menciono ahorita, es estas remisiones, ¿no? Era una película que se trataba sobre si atacar o no a un núcleo terrorista en Medio Oriente y que tenían que tomar decisiones. Entonces ellos iban remitían al primer ministro de Inglaterra, remitían a la Secretaría de Estados Unidos, o sea, comenzaron a remitir y tardaron más de una hora en saber si atacaban o no. Entonces se me vino este momento a la mente esa película y es lo que está sucediendo ahora con los niños. Yo me remonto un poco a mi época, que era los años 80, y en mi quehacer siempre pienso y asocio, y me ponía a pensar que seguramente en la escuela ya hubiéramos un grupo de compañeras que hasta ahora nos llevamos y que somos muy activas y siempre estamos teniendo actividades de todo índole, sociales, pedagógicas, académicas. Nos gusta mucho esto. Ya hubiéramos sido diagnosticadas con algo en la escuela, además que teníamos un grupo de baile, hacíamos presentaciones, bueno, muchísimas cosas que la escuela nos acogía y nos apoyaba. Pero me pongo a pensar que quizás si estuviéramos en esta época, ya hubiéramos sido diagnosticadas como niñas, o sea, en esa época de los años 80. Entonces, es así como que la tecnologización de la vida, o sea, como todo ya la parte científica y tecnológica, es como que ya vamos avanzando y ya, por ejemplo, la maestra ya no puede intervenir en el aula, sino que necesita la psicóloga. La psicóloga necesita ya el psiquiatra o el neuropsicólogo, que lógicamente, como siempre lo digo, muchas de las veces necesitamos todo lo que mencioné, pero no la mayoría de las veces, algunas veces. Entonces, además, no es únicamente que depende del docente o la profesora de la escuela, sino que también esto viene atrás. Yo, porque he tenido muchas conversaciones con profesoras, aparte que tengo muchísimas amigas que hacen un trabajo extraordinario, creo que todos los maestros y las maestras, pero muchas de las veces atrás de ese actuar de ellos hay protocolos, hay leyes, ¿sí? A las cuales tienen que
que responder, o sea, tienen que seguir porque no pueden salirse del protocolo. Entonces, ahí yo creo que los profesionales que trabajamos con niños debemos apuntar a hacer algún manifiesto, alguna situación y analizar estos protocolos que se manejan, ¿no? Porque quizás la maestra pueda manejarlo en clase, pero el protocolo o el código de convivencia o el reglamento que está atrás de ella no le permite hacer eso y tiene que ir en estas remisiones de cadena, de cadena, de cadena, y quizás muchas de las veces el niño en esa cadena de remisiones, ¿sí? Al final va a terminar siendo patologizado y siendo señalado con algún diagnóstico o algún trastorno. Entonces, eso es más o menos la perspectiva, Carlita, que yo le cuento bajo la experiencia que tengo, es que se viene posicionando al niño actualmente en ver siempre que tiene algún trastorno, alguna situación, y en la cual nosotros, pues, desde la clínica infantil, los psicólogos clínicos infantiles, pues, le damos otra mirada, le ubicamos al niño en otra posición, no en una posición patológica, sino en una posición de entender el síntoma y de dónde viene el síntoma para poderle hacer un acompañamiento a él en el tratamiento psicológico. Ahora, Carlita, yo no sé si tal vez a usted también se le viene a la mente su época de escuela. Bueno, usted tenemos algunos, no voy a decir cuántos, algunos años de diferencia, pero no sé cómo lo piensa usted cuando era niña, porque yo sí lo pienso, ¿no? Yo sí lo pienso, porque yo me recuerdo que las profesoras arreglábamos todo en la escuela, o sea, bueno, lógicamente en mi época no había psicólogos, ni sabíamos, ni habíamos escuchado esa palabra de psicólogo, pero las maestras hacían de psicólogas, hacían de maestras, hacían de coreógrafas, hacían absolutamente de todo ese acompañamiento en nuestra infancia. Sí, realmente en mi época no, tampoco teníamos en la escuela no teníamos psicólogo y realmente sí, las maestras, por ejemplo, no sé, se me ocurriría alguna pelea entre niños, así jugando, ¿no? ¿Verdad? Y ya venía la profesora y preguntaba, por ejemplo, qué pasaba, qué es lo que sucedió, pídanse disculpas, esto no se tiene que hacer. Nos explicaba, ¿no? Nos explicaba cómo deberíamos actuar, nos explicaba si eso estaba bien o eso estaba mal. Y nosotros, y prácticamente era como una psicóloga, ¿no? Pero en realidad era nuestra maestra, era la persona que estaba a cargo de nosotros cuando estábamos en clases. Y sí, como niño, como niña en ese tiempo, hiperactiva siempre, me encantaba jugar y como tengo dos hermanos mayores, entonces yo más fui de los carritos, más fui de la bicicleta, de la patineta y cosas así que sin duda si ahora tuviera esa edad y estuviera con esa misma actividades, con esa misma actitud, esa personalidad, seguramente me dirían que tal vez tengo TDAH, entonces... por comentarios también. Yo creo que en estos tiempos, y siempre ha habido el tipo de comentarios de familiares o de amigos que le dicen a la mamá o el papá o el tutor de ese niño, ah, es que el hijito de mi vecina tenía las mismas actitudes y esto le diagnosticaron y le llevaron al psicólogo. O si no, mi primo tuvo este tipo de síntomas, no se concentraba, es muy hiperactivo y le dieron inclusive hasta medicamentos para que pueda controlar su hiperactividad. Entonces, todavía estamos en una sociedad que se deja llevar por los comentarios, más no por ir a consultar a un profesional, ¿no? Decir, sí, mi hijo parece que tiene otro tipo de personalidad al de los niños de su edad, voy a consultar a un profesional, que eso sería lo ideal, ¿no? Y también ahora en las escuelas, en los colegios ya hay los psicólogos, entonces desde ahí ya puede venir cualquier tipo de evaluación que puedan tener los niños. Bueno, no tengo hijos, pero me imagino que los padres tienen siempre la evaluación, ¿no? Me imagino que al inicio del año a cada niño le evalúan y de igual manera al final. Creo que es así, no sé si estoy en lo correcto, pero esa persona se encarga de ellos y creo que yo creo que es un lado positivo. Tal vez, no sé, y no sé si estoy segura de que
cuando éramos niños nos hizo falta tal vez alguien más que nos apoye, tal vez, no lo sé, pero creo que fue una infancia buena, así sea que tenga hiperactividad hasta ahora mismo, no lo sé, pero es una infancia en la que nos dejan ser libres. Creo que ahora hay muchos niños eh, que son un poco, les paralizan un poco el hecho de ser niños. Sabemos que tienen muchísima energía los niños, es algo normal. Sin embargo, hay papás que piensan que ya tienen algún trastorno y pues tratan de ser como ellos quieran, ¿no? De que estén quietitos, pero un niño nunca va a estar quietito y si está Ujú. quietito es porque está enfermo, porque le duele algo, porque, no sé, tiene algún dolorcito, por más chiquito que sea, pero ya se siente mal. O sea, esa es mi perspectiva, Martita, no sé si es un criterio que pueda abordar en este tema el hecho de antes no haber tenido psicólogos en las escuelas y ahora sí, que tal vez pueden estar estigmatizados los niños también. Ujú. Sí, como decía, lógicamente, sin irme, como yo siempre lo digo, no es que me estoy yendo contra mi propia profesión de la cual pues vivo y aparte me apasiona muchísimo, pero sí estoy por mencionar los extremos a los que nos vamos, ¿sí? Muchas de las veces las derivaciones exageradas de los chicos a los profesionales en salud mental, sí, las exageradas, porque eso digo, son muchas las remisiones cuando quizás deberían ser algunas, ¿sí? Porque lógicamente, todos necesitamos alguna vez, pues, algún apoyo emocional, un apoyo en salud mental, lo necesitamos creo que todos. Pero esa generalización del empuje siempre a la evaluación, del empuje siempre a etiquetar al niño o ver qué es lo que le está sucediendo, cuando quizás hay otros medios por los cuales se puede hacer una contención al niño, se puede contener, pero como yo lo digo, es un poco complicado porque, lo repito, por muchas veces los maestros que tengan también la voluntad, el conocimiento para apoyar, muchas de las veces los códigos o los protocolos no les dejan intervenir, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando los niños ya son remitidos y llegan a la consulta, ¿sí? Estamos en una época en que todo, pues, nos encontramos frente a jueces hasta en las redes sociales, pues, ¿no? La semana pasada nomás, pues, yo compartí un meme en el cual decía, pues, que opinar es un deporte extremo ahora, ¿sí? Como que todos nos creemos que tenemos la razón, nos creemos con derecho a opinar, a juzgar al otro, ¿sí? Por sus gustos, por lo que él decide. Entonces, ahora también es eso, ¿no? Todo lo diferente o todo lo que no es igual a su pensamiento, su opinión, está mal. Entonces, como que lo distinto no va en la sociedad, lo distinto sale. Entonces, muchas de las veces cuando un niño tiene sus gustos, tiene su desarrollo de personalidad y no encaja dentro de lo que se crea la sociedad en general, o las leyes o la sociedad alrededor pedagógica o psicológica del niño, pues ya no es normal. O sea, tiene que ser todo como que si todos eh, tienen el lápiz amarillo, pues si un chico escogió el lápiz rojo, ya algo tiene. Es que ¿por qué tiene el rojo? No, y simplemente puede ser que a él le gusta el rojo y no le gusta el amarillo. ¿Sí? Entonces es como que todos tienen que tener su lápiz amarillo. Y cuando uno de los chicos o algunos no tiene amarillo, está ahí la lupa que yo mencionaba, la lupa, a ver qué pasa con este chico, ¿por qué no tiene lápiz amarillo? Pero si el amarillo es el mejor, pero si el amarillo es el que utilizamos aquí, entonces como que a todos a ponernos en una misma posición cuando pues tenemos que distinguir que somos sujetos de elección. Y como lo mencionaba al inicio, también los niños, aunque muchos tiempo no se los, de la historia, en mucho tiempo de la historia no se les ubicó así, pero ellos también son sujetos de elección y de decisiones, lógicamente acorde a la edad y acorde a la normativa de convivencia de un hogar o de una institución, respetando siempre la parte de los límites y la norma, pero también hacerlos sujetos autónomos y con independencia. Entonces es como que lo que sale de la norma, lo distinto, ya es patológico. Entonces pensarlo así y asumirlo así es lo que está mal.
Indudablemente, Carlita, cuando hay chicos que tienen dificultades, necesitan apoyo. Eso no se puede negar ni ocultar. ¿Sí? Entonces, ahí viene la parte ya, el tema de hoy, de lo que es psicodiagnóstico de niños. El niño es remitido. La mayoría de veces los niños llegan a nuestra consulta en lo que es los psicólogos clínicos infantiles o psicopedagogos o psicólogos educativos. La mayoría de veces llegan remitidos desde las escuelas, ¿sí? Porque muchas de las veces sí, los papás en el diario vivir o en la convivencia, o muchas de las veces suele suceder que en casa no se ve dificultades porque no hay la interrelación con el otro, con el par, con otros niños. Entonces, por lo general, la etapa escolar es donde se detectan algún tipo de dificultades de lo que es el lazo social, de lo que es aprendizaje, de lo que es conducta, porque el niño ya interactúa fuera de casa. Por eso es muy común escuchar a los papitos en las primeras entrevistas cuando llegan y me dicen, él no era así, desde que entró en la escuela presenta esto. Quizás sí, no era así o quizás no lo notaron, pero en la escuela, lógicamente, bajo la mirada de la maestra y con la interrelación de los otros niños, ya se puede denotar qué tipo de conducta tiene el niño. Entonces, por ahí vienen siempre las derivaciones. Y en otros casos también cuando los papitos se preocupan por el desarrollo del niño o porque no aprende o por su conducta. También por problemas conductuales que a veces los papitos no pueden contener o no pueden sostener la conducta de los niños, ¿sí? Entonces, esas son las consultas por las que vienen a pedir un psicodiagnóstico. Entonces, es importante indicar que sí, cuando es necesario hacer un psicodiagnóstico, se lo debe hacer. Cuando viene con la remisión, hay que escuchar, analizar el caso y poderlo hacer. Un psicodiagnóstico se lo hace en base a múltiples recursos, dependiendo cada caso, ¿sí? Muchas de las veces se necesita varias entrevistas con los padres, luego la entrevista con el niño. Cuando son muy pequeños, cuando los niños son muy pequeños, se trabaja de manera vincular con los papitos en las sesiones con los niños. Sí, entonces para hacer un psicodiagnóstico con niños se necesita tiempo. ¿Sí? Tiempo, que es lo que en algunas veces creo que acá en los programas hemos hablado también, alejarse un poco de los psicodiagnósticos express que llamo yo. ¿Cuáles son los psicodiagnósticos express? Son los que se los hacen en cortísimo tiempo. Hablemos de 2 o 3 sesiones y aplicando únicamente lo que son baterías de test de personalidad o test de inteligencia o test en forma de la parte cognitiva o test de lo que, psicomotricidad, y bueno, es que hay infinidad de test que nosotros tenemos y nos enseñan Y desde la Martita, universidad. Sí, en ese Carlita. caso, yo he visto, y también puede ser uno de los diagnósticos express, lo que usted dice, los test que hay en Internet. Yo he Mm. visto que hay algunos que, hay, como usted lo menciona, hay una infinidad. Y he visto que también usted puede ingresar al Internet, buscar el test que usted esté interesado, ingresa y va respondiendo, ¿no? Y después le sale ese resultado, no sé, algún diagnóstico en su niño o en usted en el caso que sea. Eso también ya lo podríamos decir como un diagnóstico express, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, Carlita, en ese caso ni siquiera estos test llegan al diagnóstico Al express. diagnóstico, No, claro. no. Sí, son realmente, bueno, nosotros los profesionales cuando hacemos test ahora como en la parte tecnológica, estos son muy avanzados, nosotros para optar por test en línea tenemos que pagar, por ejemplo, cierta cantidad para usar 10 veces un test. Si lo queremos hacer de manera digital o si lo queremos hacer de manera manual, tenemos nuestras hojas con nuestros protocolos y registros para poder aplicar un test. Pero estos test a los que usted se refiere, que sí, yo les aconsejaría como hobby para reírse un poco, pero realmente si alguien lo toma, porque bueno, lo puede tomar porque la publicidad se lo presenta o lo vende así, pero realmente no tienen ninguna validez, ningún tipo de validez, como le indico. Nosotros los profesionales tenemos sitios especiales donde pagamos para poder aplicar los test que vamos a hacer a nuestros pacientes.
Pero estos tipos de test que sí aparecen por ahí, al lado de las trivias y todos esos juegos que Ujú. hay, pues son más para, lo veo como hobby, pero realmente nunca debemos tomárnoslos en serio, porque no tienen nada que ver con lo que nos esté pasando, lo que nos suceda, ¿sí? A veces los adolescentes, los chicos lo toman así. Hay algunos pacientes que me dicen, yo ya sé lo que tengo porque me hice el test y me salió esto. Entonces, bueno, yo con ellos converso un poco, analizamos y lógicamente les hago de ver que realmente no tienen ninguna validez, sino más únicamente para entretenimiento, para poder tomar un Claro. poco de un hobby, por decirlo así, interactuar en redes. Sí, entonces, eso les digo, para llegar a un psicodiagnóstico de niños es un proceso, como les digo, primero que toma tiempo y segundo, toma también múltiples áreas, o sea, no solamente la psicóloga define el diagnóstico, ¿sí? Como siempre menciono, cada caso es diferente, uno por uno va a ser diferente. Va a haber casos que sí, solamente lo pueda definir yo en el tiempo establecido, de observaciones, de entrevistas, de juego con el niño, de entrevistas con la institución educativa, cuando el tema tiene que ver con aprendizaje y pues cuando el tema no tiene que ver con aprendizaje, pues no hay para qué extender entrevistas en la escuela, ¿no? Sino únicamente ya se lo hace en el consultorio. Entonces, cuando los casos, digamos, para ponerlo así, aquí exponiéndolo, cuando son leves, nosotros podemos hacernos cargo, pero a veces sucede, Carlita, que ya vienen complicaciones un poquito más serias, que involucran algunas áreas del niño, lo que es aprendizaje, lo que es social, lo cognitivo. Entonces, muchas de las veces ahí nos toca ya conformar un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Conformar un equipo donde ya nosotros tenemos que apoyarnos en un neurólogo clínico, en un neuropediatra, en una terapista de lenguaje, en una estimuladora temprana, en la pedagoga, en la psicóloga educativa. Entonces, muchas de las veces cuando ya sucede esto, que vemos que es un caso que necesita más profesionales, pues armamos un equipo interdisciplinario y lo evaluamos todos de manera, en tiempos diferentes. Y luego de eso, cuando tenemos ya las evaluaciones que cada área le hace al niño, nos reunimos a discutir cuál va a ser el diagnóstico del niño. Esa es la manera correcta de proceder a hacer un psicodiagnóstico en los niños, ¿sí? Porque muchas de las veces, como le digo, lamentablemente se dan los psicodiagnósticos express, que los hacen en 2, 3 sesiones y le entregan ya un informe con un trastorno, cuando quizás debieron intervenir más profesionales, ¿sí? Para definir. Eso, Carlita, es el camino adecuado para hacer un psicodiagnóstico cuando el niño requiere una evaluación o un psicodiagnóstico. Eh, y tomar en cuenta que hay diagnósticos preventivos, no hay diagnósticos definitivos en los niños. Uh-huh. Y también poder comunicar un poco, porque muchas de las veces los papitos, bueno, y lógicamente con esta parte de empatía que tenemos que trabajar siempre, muchas de las veces los papitos también recurren a nosotros y cuando derivamos a otros profesionales no se sienten muy a gusto, pero luego de que hablamos con ellos y le explicamos qué es lo mejor, pues acceden. Sí, eso también hay que tomar en cuenta mucho también los padres de familia y los educadores, que cuando ya se tenga que diagnosticar algún tipo de trastorno en los niños, hay que hacerlo de manera interdisciplinaria. No puede únicamente un profesional definir un diagnóstico, como decir, mmm, tan severo cuando uno diagnostica un trastorno a un niño, es un diagnóstico pues fuerte para la familia y también fuerte en el manejo de psicoterapia. Entonces ahí deben involucrarse varios profesionales. ¿Cuáles son los psicodiagnósticos más comunes, o sea, más relevantes? No sé, debe haber algunos que sean un poquito más relevantes que otros.
Ya. En los últimos años, como le digo, Carlita, desde la práctica clínica mía, que es la clínica psicoanalítica, no acudimos muchas de las veces a los códigos de diagnósticos que hay, ¿no? La psicología clínica en general y otro tipo de práctica psicológica pone los códigos y diagnósticos que tenemos en el DSM-5 o en el CIE-10, que los maneja también lo que es la parte pública. Sí, pero en mi caso, en mi práctica profesional, cuando yo redacto un psicodiagnóstico, cuando doy un psicodiagnóstico, más lo hago de una forma descriptiva. Por ejemplo, cuando sucede que los niños tienen problemas conductuales. Se me ocurre un caso de la semana anterior en el cual entregué un informe en el cual el psicodiagnóstico del niño fue que los problemas conductuales que el niño presenta en escuela y en casa tienen que ver con el estilo de crianza que conducen sus padres, su medio familiar. Entonces, muchas de las veces lo menciono porque cuando usted me pregunta qué es lo más frecuente, actualmente sí se da con mucha frecuencia el tema de que los papitos no saben cómo conducir la conducta de los chicos. Entonces, de esa manera más o menos es como yo lo redacto el psicodiagnóstico en los niños y luego vienen las recomendaciones de trabajo, tanto para el niño como para la familia. Entonces, no poniéndole el niño es o el niño tiene, sino que en base a un análisis como le digo, de entrevistas, de juegos con el niño, de mucha observación, sí, llego a la conclusión de que los problemas conductuales que el niño presenta se deben al estilo de crianza de su familia, directamente de sus padres, y es ahí cuando tenemos que trabajar de manera familiar. Y en caso de que un niño sea diagnosticado con X trastorno o un diagnóstico, ¿no? Y el niño va creciendo, eso va evolucionando en algunos casos hasta que llegue en su adolescencia y tal vez, no sé, ya no tenga ese diagnóstico. ¿Hay casos así? Sí, por eso es la importancia de mencionar que el diagnóstico es provisional, o sea, es un diagnóstico no definitivo, ¿sí? Que como lo indico, sí hay a veces diagnósticos, por ejemplo, hay diagnósticos sí definitivos. Por ejemplo, cuando yo me encuentro con una deficiencia cognitiva, con lo que son problemas de CI, con problemas de coeficiente intelectual, pues cuando nosotros detectamos que existe una discapacidad cognitiva, pues esa discapacidad se hace un psicodiagnóstico expresando así, de esa manera que el niño tiene discapacidad cognitiva con las recomendaciones debidas. Y en esos casos, por ejemplo, en esos casos, Carlita, no hay, como decirle, cura, sino que más bien hay que hacer acompañamiento para que el niño se vaya desarrollando escolarmente hasta donde lleguen sus limitaciones. Aparte también tiene que ver mucho el apoyo familiar, o sea, es un trabajo en conjunto que se va haciendo cuando se entrega este tipo de diagnósticos que ya son definitivos, por decirlo así, definitivos entre comillas, porque realmente cuando los chicos tienen deficiencia cognitiva tampoco nunca vamos a ponerle, como decir, un pronóstico. ¿Sí? Ellos pueden desarrollar muchas otras habilidades y en compañía de la familia pueden enseñarles muchísimas cosas, pueden desarrollarse en el arte, pueden desarrollarse en carreras técnicas, no necesariamente llegando a la universidad. O sea, hay muchas alternativas, pero sí, en ese caso, por ponerle un ejemplo, sí es un diagnóstico definitivo que no va a cambiar. Si él va a crecer, va a ir creciendo, pero siempre va a haber este décalé en lo que tendrá que tener adaptaciones curriculares, tendrá que tener apoyo pedagógico y lógicamente, como yo siempre digo en estos casos, porque los papitos es un diagnóstico fuerte, porque lógicamente no es reversible. La discapacidad cognitiva no es reversible cuando hablamos de coeficiente intelectual, pero todo depende del acompañamiento. Yo he tenido experiencias maravillosas con niños y con padres de que han llegado los chicos a tener sus profesiones. No en el área universitaria, pero sí técnicas, y en las cuales ellos han podido llegar muy lejos. Yo siempre digo, ya depende del sujeto, del chico y también del apoyo que tenga en la familia. Por eso, dar pronósticos tampoco es bueno. Lamentablemente, a veces hay profesionales que dicen, su hijo no va a poder esto, su hijo no va a poder leer o su hijo no va a poder hacer tal cosa. No podemos, no estamos con nosotros con ese poder
de decir hasta dónde van a llegar. También en lo que son los trastornos, lo que llamamos nosotros TEA, el trastorno del espectro autista, también es un diagnóstico que es definitivo y con el cual, igual que acá, se va trabajando. O sea, se trabaja y va avanzando, vamos evolucionando. Lógicamente, a medida que van creciendo con la madurez natural del desarrollo, también va evolucionando estos trastornos, sí, van avanzando, sí, para mejor con las debidas terapias tomadas y van avanzando. Pero hay otros tipos de diagnóstico, de psicodiagnóstico, como le decía yo, que son conductuales o son que tienen que ver con el estilo de crianza, o a veces los chicos también hacen síntomas, por ejemplo, de enuresis, de encopresis, de anorexia, o sea, a veces hacen sintomatología emocionales, o sea, ¿por qué hacen esta sintomatología los niños? A veces trastornos del sueño, a veces los niños no aprenden, falta su atención. Esto se los toma como sintomatologías, pero nosotros tenemos que desde la clínica investigar ese síntoma que está sosteniendo. ¿Qué es lo que sostiene ese síntoma? Muchas de las veces en mi experiencia profesional he visto que este tipo de síntomas que dan sufrimiento a los niños o regresiones o dificultades de lenguaje, muchas de las veces son síntomas emocionales cuando tratan de sostener malas relaciones familiares. Muchas de las veces hay muchos conflictos entre los padres, entre la familia y los niños, yo digo, ellos tratan de ser esa cuarta pata en esa mesa de tres patas que está tambaleando. El niño se pone a sostener ese hogar, se pone a sostener esa familia emocionalmente y hace síntoma en él. Sí, entonces, por ejemplo, esos no son trastornos ni discapacidades, sino que son síntomas de sufrimiento, porque los chicos sufren y muchas de las veces pues no tienen los niños en general pues no, y muchas de las veces hasta los adultos es difícil sentarnos y decir me pasa esto o estoy sufriendo por esto o estoy enojada o estoy bravo por esto, sino que a veces callamos y sostenemos problemas emocionales de nuestra familia o propios. Entonces, por eso es importante diferenciar un psicodiagnóstico, sobre todo con los chicos cuando dicen que tienen falta de atención. Sí, este niño tiene déficit de atención. No, no es un déficit, hay que nosotros en la clínica infantil buscar a dónde está dirigida la atención de ese niño. En algún lado está esa atención. No es que no la tiene, sino que esa atención que debería tener en clase para aprender, quizás esa atención está su cabeza pensando en cómo va a ser la llegada, el regreso de su casa, el regreso de la escuela a su casa, si su papá va a estar bravo, si su papá también muchas de las veces también problemas de alcoholismo en casa, problemas de violencia. Pongámonos en los zapatos de niños que son violentados. ¿Qué atención van a tener en la escuela? Su atención va a estar pensando, o quizás algún paciente alguna vez me decía que él en clase rezaba el rosario toda la clase para que sus papás no peleen o no lo peguen a él cuando regresaba a la casa. Entonces su atención no estaba en aprender las tablas de multiplicación o aprender a leer o aprender muchas cosas, sino estaba rezando. Entonces por eso es importante ver en dónde ubica la atención el niño y no ponerles un diagnóstico de déficit de atención, sino buscar a dónde está ubicada esa atención, dónde está esa atención del niño. Y eso es lo También, que se hace en la clínica. sí, y también eso venía justo a mi mente, ahora la violencia, el clima familiar que tienen ellos, ¿no? O también en otros casos, y ya hemos hablado del punto en donde no tienen la atención necesaria de sus papás también, ¿no? Es otro de los puntos que podemos mencionar ahora también. Y los niños, obviamente, si ellos están mal, vamos a ver un cambio en su actitud y a veces incluso los papitos que no le prestan la atención necesaria a ellos ni siquiera se dan cuenta, sino son los maestros, las personas que están junto a él diariamente, no sé, las personas que su familia está alrededor, a veces incluso hay ese tipo de situaciones en que los padres no tienen el tiempo
o no tienen, no sé, recursos. Bueno, no creo que sea el caso en cuestión de recursos este. Sin embargo, también todo ese clima que ellos tienen en casa hace que ellos tengan ese déficit de atención, como dice usted, Martita. Concuerdo totalmente en la violencia física, agresión sexual también que puede haber en los niños. Y Bueno, vamos a esperarle a Carlita que regrese con la corrección. Sí, entonces es importante también mencionar que muchas de las veces cuando los niños son remitidos por la escuela, por la maestra o por la psicóloga educativa, es importante tomar en cuenta, ¿sí? Porque muchas de las veces también los papitos llegan como con un poquito de molestia a la consulta, porque dicen, yo no sé por qué la profesora me mandó a que le haga una evaluación o un psicodiagnóstico, yo no sé por qué lo manda él, creo que la profesora le tiene puesto el ojo a mi hijo. Carlita estaba mencionando hasta que se vuelva a su conexión, muchas de las veces los papitos cuando llegan a la consulta remitidos por la escuela, también muchas de las veces llegan un poquito molestos o a la defensiva, ¿no? Pensando que la maestra le puso el ojo al niño o que le están queriendo ver peros al niño. Entonces, yo les invito realmente a los papitos que no, ¿sí? Yo creo, al menos yo estoy convencida en mi práctica profesional, que la mayoría de las veces, si no decir el total de las veces que los niños han llegado remitidos de la escuela cuando necesitan realmente, pues sí necesitan ayuda y no es que la profesora les ha puesto el ojo o le cae mal su guagua, no, sino que más bien yo digo, agradézcale a la maestra que pudo mirar el problema de su niño y a tiempo lo vamos a poder resolver. Eso también es importante, Carlita, hacer unos psicodiagnósticos también tempranos, ¿no? Porque muchas de las veces los niños, la cultura nuestra o los papás también decimos, ya va a madurar, ya va a pasar, el papá también no habló hasta los 9 años, el papá también se orinaba en la cama o la mamá también se orinaba en la cama hasta los 9 años. Entonces, a veces me pasa que ya llegan niños a la consulta con síntomas de años. O sea, ¿y cuándo apareció esto? El niño tiene 8, 9 años cuando tenía 4. Entonces, estamos viendo que ya si tiene dificultades del lenguaje, en el desarrollo del lenguaje, en control esfínteres de los que esfinteriano, también dejan pasar mucho tiempo los papis porque piensan que ya va a pasar. Entonces también, ojo ahí, así como al inicio de esta entrevista dije que quizás es un poco también en la época actual exagerado las remisiones, pero también cuando son necesarias tenemos que hacernos responsables y asumirlas, acudir a un profesional. No podemos esperar que el síntoma del niño dure años, ¿sí? Lamentablemente llegan muchos de los casos y es más, Carlita, también es importante eh, comunicar a las personas que sepan también que un tratamiento psicológico no es de 1 o 2 sesiones o 3. Muchas de las veces los papis llegan a una primera sesión y me dicen, dígame lo que mi hijo tiene, o sea, dígame, no, no podemos, eso es imposible. Entonces es importante comunicar de que primero, como yo dije, se toma su tiempo para un psicodiagnóstico, luego cuando tenemos un psicodiagnóstico, el psicodiagnóstico es, para mí, es el camino que yo trazo para poderle ayudar al niño. No es para ponerle una etiqueta o para ponerle un membrete en la frente y despersonalizarlo. El psicodiagnóstico para mí es el camino que yo trazo, el camino que voy abriendo para poder acoger a ese niño y a su familia y poder ayudarle y trabajar. Por eso digo, como decía al inicio, muchas de las veces las remisiones son muchas, pero cuando son remitidos los niños, hagámonos cargo de esa remisión para saber qué es lo que tiene el niño. Sí, muchas de las veces en estas evaluaciones nos enteramos que están sufriendo por algo, que está pasando por algo, que están siendo acosados por alguien o violentados y podemos dar la ayuda pertinente. O sea, eso también es una invitación a los papitos y tutores de los niños que también cuando exista un llamado a una evaluación, a un psicodiagnóstico, acudan eh, y lógicamente con profesionales serios en los cuales determinarán si necesita quedarse en un proceso psicológico o no.
Esto también se determina en el psicodiagnóstico, porque muchas de las veces con recomendaciones o con unas pocas sesiones y con apoyo pedagógico, los niños salen muy pronto de sus dificultades escolares y conductuales, pero hay que saber dirigirlas, ¿no? Entonces, a los papitos no pongan resistencia, acudan a los profesionales para que puedan ser ayudados y lógicamente, como digo, con profesionales éticos, les van a decir muchas de las veces, luego de la evaluación, uno solamente con recomendaciones, Carlita, los niños ya vuelven a su normalidad, no necesitan quedarse en psicoterapia. También creo que los papás a veces no quieren ver más allá, ¿no? No quieren ver, quieren vivir en su burbujita de su familia y no se dan cuenta que eso también les hace mucho daño a sus niños, les hace Uh mucho -huh. daño y por eso debemos escuchar también a las personas que están fuera, ¿no? Yo no me refiero a que escuche a su vecino, su amigo, su amiga diciéndole algún tipo de diagnóstico a su niño, sino a las personas que están con él, los maestros. Yo creo que ellos son puntos estratégicos. Ellos son los puntos estratégicos, las maestras, los maestros que están día tras día con su niño y pueden ver esos cambios, ¿no? Esos cambios que tal vez el niño estaba muy bien, pero tuvo, no sé, tuvo alguna agresión física por parte de algún familiar, no precisamente de sus padres, o sexual, no precisamente de un familiar, sino de alguien cercano a ese círculo de ellos, de su familia, y el profesor se va a dar cuenta. A veces, como papitos, yo creo que llegan así un poco ajetreados de su día laboral o las personas también, mamitas que están en casa. Tal vez el niño quiere tapar eso, ¿no? Tal vez el niño sí quiere tapar y de una u otra forma lo hace. A veces la mamá dice, sí, mi bebé está, mi guagua está cansada y por eso está con estos síntomas, con ese comportamiento o tiene mucho de ver, pero siempre le ponen un pero para no ver más allá, para no ver que algo le está sucediendo. Y cuando ya Uh llega el -huh. informe o cuando ya llega la llamada del maestro o de la maestra que venga a la escuela para conversar qué es lo que está sucediendo con su niño, incluso en esa situación todavía no quieren ver, ¿no? Hay muchos casos Carlita, en... ahí para aclararle un poquito, Ajá, no es que no quieran ver, ¿sí? Sino que no se puede ver. O sea, claro que luego viene más o menos lo que yo le entiendo, viene un proceso de lo que es la aceptación, más bien sí, nos iríamos un poquito más allá, porque muchas de las veces, sí, quizás por el apuro de la vida que llevamos, por el estrés, por todas, pero muchas de las veces no es visible para los papitos. O a veces también, Carlita, le invito a pensar, muchas de las veces usted también, usted y yo, por ejemplo, también podemos creer que estamos muy bien o súper bien, pero no, algo por ahí, pero no nos damos cuenta. Entonces, lo mismo también sucede con los papitos. En eso sí me gusta aclarar para que no caiga a veces esa culpa en los papás, no, sino que muchas de las veces los papás no se dan cuenta. No es que no quieren, no se dan cuenta, pero ahora, al punto que usted llega, más bien usted se adelantó. Más bien sería el punto de que cuando ya es comunicado, tendrían que aceptar y mirar. Ahí sí, porque es como cuando uno le dicen a alguien, oiga, se va a caer, o sea, ya le están avisando. Entonces, ese es ujú, el aviso que los profesionales y los maestros damos a los padres. Pero si no nos hacen caso, igual dicen, no, yo me voy por aquí porque por aquí es más corto, así me caiga, pero me voy. O sea, y eso ya es otra cosa. Entonces, claro. muchas de las veces no vemos, o sea, esa es la parte psíquica, ¿no? Que no podemos ver, no podemos mirar. Pero cuando ya alguien nos dice o ya tenemos algún criterio profesional, pues es importante abrir, ahí sí, abrir los ojos y los oídos para poder ayudar en los procesos con los chicos. Claro, y ese es el punto, ¿no? La aceptación de los papás para ayudarles a los niños, que ese es el Ujú. objetivo, Sí, ¿no? porque muchas de las veces también algo que por ejemplo, en mi práctica personal y profesional es muy común que los papitos me dicen, ¿no? Y me cuestionan, ¿no? Y bueno, por algún lado sí podría ser cuestionable. Me dicen, bueno, pero si él no tiene ningún trastorno y no tiene nada, ¿para qué se va a quedar trabajando con usted en psicoterapia? Porque eso le menciono, la forma en que yo trabajo los diagnósticos no son poniéndole trastornos. Entonces ahí también los papitos muchas de las veces también ya se asesoran
por el mal llamado, que yo le digo doctor Google, que entran a ver y muchas cosas. Entonces me dicen, no, entonces si no tiene trastorno, ¿qué se va a trabajar? No, o sea, eso digo, o sea, dentro de un psicodiagnóstico uno llega a detectar los síntomas y, por ejemplo, una enuresis, una encopresis, problemas de conducta, problemas de atención, hay que trabajar psicoterapia, o sea, hay que ayudarles a los chicos, hay que apoyar a los chicos y a las familias y trabajar. Entonces, bueno, habría muchísimos temas de qué hablar, Carlita, bajo la experiencia que yo le puedo compartir, pero hoy es importante que nos quede claro que no todo niño es patológico, que no toda conducta de los niños es patológica, que un psicodiagnóstico no se hace en 2 o 3 sesiones, un psicodiagnóstico toma su tiempo en cada niño, puede tomar hasta 3 meses hacer un psicodiagnóstico, no menos de unas 6 sesiones, alejarnos de los psicodiagnósticos express, que llamo yo, sí, porque realmente lo que único van a hacer es marcar de una manera negativa a los niños y a una familia, y también poner la importancia en realizar, cuando un niño es remitido, asumir esa responsabilidad, tanto los padres, la escuela y el profesional, en hacer un psicodiagnóstico, pero para trazar un camino de acompañamiento a ese niño que sufre, porque estamos frente a niños que sufren y tienen diversas maneras de expresar su sufrimiento y eso se convierte en síntoma. Entonces, eso realmente es lo que principalmente me gustaría enfatizar y de mi parte concluir, Carlita, el día de hoy. Como le digo, que hay tantas temáticas, pero eso, y también, pues, a los maestros también un llamado especial que siempre hacen, yo siempre digo, un trabajo maravilloso, pues también tomar en cuenta que no siempre todos los niños se deben remitir, también aprovechar los recursos en el aula que se pueda tener con los niños, la empatía que usted pueda lograr con ellos, y también tomar un poco un llamado de atención. Muchas de las veces son los mismos maestros con los tecnicismos o con las frases o con los términos profesionales que ellos ya les ponen a los niños en el aula. Ya les ponen, entonces ahí deben sí enmarcarse en cada profesión y no poner una etiqueta, ni siquiera un diagnóstico, no se puede llamar diagnóstico, sino una etiqueta, decir, es que su niño es hiperactivo, su niño es autista, o sea, ya marcarlos ellos cuando ellos no pueden hacer eso con los niños. Derivar de una manera responsable, ese es el llamado, derivar de una manera responsable a los niños, a los profesionales, para hacer este recorrido de un psicodiagnóstico en los niños. Un psicodiagnóstico en los niños es muy delicado. Tenemos que pensar que está en nuestras manos la vida de esos niños y de su familia. Y para mencionar algo de ese niño, tenemos que ser responsables y éticos entre todos. Así es, nos quedamos con todas sus recomendaciones. Como siempre es un gusto hablar sobre estos temas con usted, Martita, yo aprendiendo cada día de usted en estos temas y le agradezco también por eso y por este espacio que es para brindar esa ayuda, para brindar esas recomendaciones también. Si usted quiere comentarnos un caso ya para analizarlo más a fondo, nos puede escribir al correo, a su correo, Sí, Martita. sí, mi correo, que es, bueno, lo dejaríamos en comentarios. Sí, si alguien desea hacerme alguna pregunta o exponerme algún caso con la debida confidencialidad, pues lo puede hacer a mi correo, que es marta, con th, marta.barros14@gmail.com. De esa manera podremos seguir haciendo comentarios y poder llegando un poco más a las familias, a los niños y a la sociedad en general para poder llevar de mejor manera el tema de la salud mental. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a las personas que nos han visto. Jaime Gerves, felicitaciones, lindo programa. Fanny Pacheco, saludos Martita, lindo e interesante el programa. Y también Jorge Alfonso Sabinovich, saludos desde Machala, excelente. Gracias a Ah, todos por estar con nosotros. Saben que nos pueden dejar sus dudas, sus preguntas también por interno en nuestros comentarios en vivo. Nosotros siempre estamos aquí dispuestas a solventar sus dudas y responder adecuadamente. También no dando diagnósticos express. Ese es también uno de los
puntos que me queda muy claro ahora que usted, Martita, me menciona y nos mencionó también a todos este punto. Ya el tiempo, como siempre, nos juega al contrario, ya estamos sobre el tiempo también. Agradecerle una vez más y el próximo lunes tendremos otro tema también en Psico Online, Psicología en Línea. Gracias, Carlita, y un abrazo a todos quienes nos han saludado la tarde de hoy. Nos vemos, bueno, de aquí el miércoles, ¿no? El El miércoles vamos a miércoles. estar en muy buena compañía con Pachi Carballo hablando de lo que es alimentación y ejercicio, que es muy, muy importante para nuestra salud integral. Así que todos invitados, el día miércoles, 5 de la tarde, estamos ya iniciando Salud Integral en tiempos de coronavirus junto a Patricia Carvalho, que vamos a estar hablando acerca de la alimentación y el ejercicio, un tema muy interesante en este estado de emergencia en el que estamos pasando el país. Gracias a todos y nos vemos el día miércoles. Una vez más, gracias, Martita. Un abrazo. Hasta el día miércoles.